Presentamos El Reino de Dios con el Dr. Belsasar Núñez. Bienvenidos nuevamente a su segmento de estudio bíblico. En estos últimos segmentos hemos estado hablando acerca de la iglesia y en algunas presentaciones anteriores hablamos acerca de la iglesia que confronta, que mira hacia el frente del fin de los tiempos, a lo que llamamos escatología bíblica. Bien, para mirar hacia el fin de los tiempos, la iglesia tiene que prepararse. En esta ocasión queremos hablar acerca de cómo la iglesia tiene que repasar esa preparación para la venida del reino. El tema central de la escatología bíblica, particularmente el libro de Apocalipsis, es la segunda venida de Jesucristo. Él vendrá y la presentación del libro de Apocalipsis, después de esos versículos introductorios de Juan que estaba en Patmos y que vio estas visiones y que el Señor lo mandó a que escribiera un libro, dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y aun los que le traspasaron le verán, y todas las naciones de la tierra harán lamentación sobre él. Bien, miremos lo que la palabra de Dios nos dice acerca de cómo es que debemos prepararnos para la venida del Rey. Cómo es que la Biblia nos muestra en qué manera debemos de reflexionar sobre cómo preparar. Ya no solo especular sobre su segunda venida, sino cómo nos preparamos para el advenimiento del reino. En el capítulo 13 del Evangelio de San Marcos dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, y si es al anochecer, o al mediodía, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, dice: velad. A esta doctrina le llamamos en la palabra de Dios o en la teología, le llamamos la doctrina de la inminencia de la venida del reino. Cuando hablamos de inminencia estamos hablando de que el rey del cual leemos allí en varios pasajes, pero el capítulo 1 del libro de los Hechos, que cuando ascendió en las nubes y los discípulos quedaron viendo al cielo, los ángeles aparecieron y le dijeron: este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo, así mismo vendrá otra vez. Entonces estamos hablando de que así vendrá, pero ¿cómo vendrá? En cualquier momento. Las teorías o las posiciones escatológicas, en realidad hay diversidad de posiciones y muchas de ellas entran en contradicción y bastante controversia. Y cuando uno estudia este tema en la palabra de Dios, encuentro solamente una solución a esa necesidad de responder a las controversias, a las partes que parecen contradictorias. Y es que Dios naturalmente no quiere revelarnos, ha decidido no revelarnos el cuándo y el cómo será la aparición del Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que no busquemos. Al estudiar estos elementos de escatología encontramos que allá por el siglo XVIII, en Inglaterra, por ejemplo, donde se estudió bastante esta cuestión de la escatología y de donde tenemos un gran movimiento que es popular hasta los días de hoy, el movimiento de la teología dispensacionalista, el gran físico científico Isaac Newton se puso a leer la Biblia para ver para poder encontrar asidero para las proposiciones científicas que él estaba proponiendo, y escribió un estudio sobre la venida del Señor Jesucristo, y él dice y calculó a través de lo que dice la Escritura que el Señor Jesucristo regresaría a la tierra en el año 2060. ¿Coincidencia? No sabemos. No estoy presentando esto como una verdad. Esto es lo que él
concluyó, lo que él encontró en una sumatoria de sus procesos matemáticos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que el día y la hora nadie lo sabe. Que no seamos necios buscando día y la hora, sino que nos preparemos. ¿Cómo es que nos preparamos para la venida del Rey? Si leemos detenidamente el libro de Apocalipsis, encontramos que hay unos temas hilo que van todos juntos el uno con el otro, en vez de estar buscando que quién es el anticristo, de que si va a salir de Europa, de los judíos, que si va a salir de Norteamérica o qué sé yo. Busquemos el evangelio que nos presenta esta forma de prepararnos para la venida del Rey. Uno de ellos es que a través de todo el libro de Apocalipsis está la idea de lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Naturalmente no tenemos tiempo para leer todos los versículos, pero a esto se le llama santidad. En el presente, en los púlpitos, poco se habla de la búsqueda de la santidad del individuo y de la santidad de la iglesia. Necesitamos regresar a ver el libro de Apocalipsis no solamente con esas especulaciones, muchas veces que caen en el campo de la ciencia ficción, sino con lo que nos enseña y nos exhorta la palabra de Dios. La otra palabra clave es la palabra justicia. Y aunque en el Nuevo Testamento la justicia se puede entender de dos maneras, aquí es presentada de las dos maneras. La justicia como una conducta correcta y la justicia como un dar al otro o a los demás lo que bien se merece. A eso se le podría llamar inclusive la justicia social. En todo el libro de Apocalipsis encontramos esas exhortaciones que son centrales en el mensaje del Evangelio. Buscar la santidad y la justicia. Buscar la santidad y la justicia requiere que nos aboquemos al Cordero sacrificado en la cruz, inmolado por nuestros pecados para que las encontremos. Pero hay otros dos elementos de esta preparación que podemos encontrar, no solamente en el libro de Apocalipsis. Y aquí podríamos salirnos un poco del mismo libro de Apocalipsis para apuntar a ellos. Veamos estos. Estos otros dos son la misión y el servicio. La misión es otro elemento que encontramos en la preparación de la iglesia para encontrarse con su Rey. ¿Qué es la misión? Bueno, en una presentación anterior hablé de que la misión se puede presentar de una manera de la predicación, de la evangelización, de la enseñanza, pero también de la transformación. Entonces, siendo testigos como el Señor nos mandó en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, a todas las naciones, nosotros tenemos que desarrollar desde el mismo corazón del creyente y desde el mismo corazón de la iglesia la idea de que la misión va a manifestarse a través de ir a aquellas naciones. Y hay que recordar que en la Biblia, naciones, el término es etnias, pueblo, lenguas, que encontramos también en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis. ¿Dónde las encontramos? Que entre todo el devenir, entre todo el desarrollo, entre toda la marcha de la iglesia del Evangelio, venciendo y para vencer, hay estas multitudes que han llegado a hacer la misión a costa de sus propias vidas. Porque ahí en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis encontramos que el ángel, cuando el vidente pregunta al ángel que quiénes son estos y de dónde han venido, le dice, son de todas las naciones y de todas las lenguas y de todos los pueblos y que han salido de gran tribulación. Independientemente de cómo interprete usted la gran tribulación, lo que estoy diciendo aquí es que muchas veces la misión nos va a llevar a la dificultad, nos va a llevar a el desprecio, nos va a llevar a la persecución y nos puede llevar a tribulación, que es un término muy común en el libro de Apocalipsis y en las cartas particularmente las cartas de San Pablo. Pero también la iglesia se prepara haciendo servicio. Entonces, esta preparación en el servicio, como lo hemos apuntado en otras ocasiones, nos lleva a aquella parte práctica de volvernos como Jesús, de inclinarnos.
No estamos viendo la iglesia como un ente con gran autoridad, con gran notoriedad, con muchas riquezas, como la iglesia de la Odisea, que se ufana de ser rica y de no tener necesidad de muchas cosas, para humillarnos ante el sencillo, ante el humilde, ante el necesitado y lavarle los pies como lo hizo Jesús. Mire lo que dice la Escritura. Veamos esta Escritura aquí con la cual vamos a concluir esta parte. Dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando su Señor venga, los halle velando. Entonces tenemos que velar para guardar nuestras ropas blancas, y si no las tenemos blancas, para limpiarlas en la sangre del Cordero. Tenemos que velar para hacer su voluntad, para hacer la misión. Tenemos que velar para que no haya apostasía, para que no se aparten de la fe los que han creído, los que hemos creído. Y luego dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Mire, esto es sobre el servicio, sobre la misión. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así.